Bueno, iniciamos grabación. Muy buenas noches para todos. Carolina, Helen, José, Kelly, Paula, Pedro y Uldarico. Y por ahí también veo conectado a Alejandro. Buenas noches para todos, bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Y hoy vamos a aperturar la fase 2 de este proceso formativo y vamos a iniciar con la actividad de proyecto número 3. Antes de iniciar, me gustaría escucharlos, cómo van con su proceso, si han revisado sus calificaciones, si tienen alguna duda. Este es el momento y el espacio. Pueden activar micrófonos o si no por el chat. Entonces, si alguien tiene alguna duda, comentario, sugerencia, petición, bien puede hacerla en este momento. ¿Ahí? Bueno, cuéntame cómo se han sentido con este proceso formativo virtual. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Hemos aprendido cositas? ¿No hemos aprendido cositas? Cuéntenme. Si tienen alguna sugerencia frente al proceso, alguna crítica constructiva, pueden hacerlo. Cuéntenme, me gustaría escucharlos o escucharlas. ¿Ninguno? Bueno, entonces voy a compartirles pantalla y me confirman cuando vean mi pantalla compartida. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, profe, sí se ve. Vale, listo, gracias. Bueno, en plataforma ustedes ya tienen disponible el cronograma de la fase 2, por si no lo han revisado. Y como pues se pueden dar cuenta, ya está activo la fase 2, la cual consta de 3 actividades de proyecto, cada actividad de proyecto con su respectiva guía de aprendizaje y enlaces de envío de evidencias y material de formación, obviamente. Entonces, pues bien, vamos avanzando en el proceso. Los he notado muy activos enviando evidencias. Disculparán de pronto el retraso en la calificación. No es fácil para nosotros como instructores. En este momento estamos atendiendo ahorita 12 fichas. Entonces es agotador atender a tantas fichas a la vez. Entonces sí les pedimos un poquito de paciencia, de comprensión. Lo importante es que envíen sus evidencias, que igual serán calificadas, ¿no? Pero sí les pedimos comprensión en que no serán calificadas de inmediato, ¿sí? Usted cumpla con enviar su evidencia dentro de los tiempos del cronograma. Recuerden que si no alcanzan a enviar en las fechas estipuladas, no importa, pueden enviarlo después, solicitando activación al instructor encargado de la evidencia para que ustedes puedan enviar. Igual, ese es el objetivo principal, ¿no? Cumplir con las evidencias. Igual, tarde o temprano serán calificadas, lo importante es eso y así vamos avanzando en este proceso. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a dar apertura a la fase 2. Vamos a ver primeramente el cronograma, ¿no? Bueno, aquí está el cronograma de la fase 2, la cual se divide en 3 actividades de proyecto. La primera, la actividad proyecto 3, estructurar procesos lógicos para la construcción de algoritmos, es decir, ya vamos adentrándonos en el mundo de la programación. La actividad proyecto 4, que se denomina determinar la estructura lógica y tecnológica del sistema de información que vamos a desarrollar. Y la actividad proyecto 5 es construir el prototipo del software de acuerdo al análisis de las características funcionales y de calidad. Y para cada actividad de proyecto
se tienen pues las diferentes actividades de aprendizaje incluidas en la guía, ¿sí? En la guía 3 en este caso. Las competencias que ustedes van a alcanzar aprobando estos resultados de aprendizaje, y para aprobar este resultado, ustedes deberán ir desarrollando y enviando estas evidencias, ¿de acuerdo? Y así es como se avanza en este proceso virtual. Esta fase inició el 23, es decir, el lunes, y termina el 9 de marzo. Entonces tenemos octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Un poquito más de 5 meses para ejecutar esta fase 2. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro o hay alguna pregunta? ¿Ya habían revisado el cronograma o no? Sí, señor, ya lo había revisado. Listo, muchas gracias por su confirmación. Igual, de todos modos, recuerden que a medida que vamos avanzando y si el equipo de instructores considera, podrá ir cancelando una que otra evidencia y esa actualización se verá reflejada en el cronograma. Ustedes acá en cada evidencia podrán ver qué evidencia, a medida que vamos avanzando, está sujeta a cancelar. Acá ya hay algunas que aparecen canceladas y lo pueden ver. Pero ya es a criterio de cada instructor. Acá van a ver ya algunas evidencias de inglés. Entonces, bueno, continuamos. Pues hoy vamos a ver estas dos primeras evidencias, que es bases conceptuales de lógica proposicional y un taller de resolución de problemas de algoritmos con pseudocódigo y diagramas de flujo. ¿Listo? ¿Alguno de ustedes ya revisó la guía de aprendizaje? ¿O la revisamos hoy entre todos? Cuéntenme. ¿Ya han ido leyendo el material que está en plataforma, el material complementario que les publiqué en el anuncio? En parte, pero no hemos tenido mucho tiempo. Yo Ok. tampoco lo he revisado, profe, la verdad. Listo, perfecto, no hay ningún problema. Entonces, sí, lo que sí se les invita es a que, pues, organicen su tiempo de estudio, ¿no? Cuando iniciamos el proceso formativo, se les recomendó a ustedes dedicarle a este proceso 2 horitas diarias, o si no, los fines de semana, para que puedan adelantar. Recuerden que la asistencia a las sesiones en línea no es obligatoria. Lo que sí es obligatorio es revisar la grabación. Asista o no asista, pues es mejor revisar de nuevo la grabación por si algo no nos queda claro y poder pues, desarrollar las diferentes evidencias de la mejor manera. ¿Vale? Listo. Bueno, antes de revisar la guía, cuéntenme qué nociones tienen de programación. Si ya han tenido experiencia, si no saben nada de programación, cuéntenme un poquito su perfil en ese aspecto. Pedro. Buenas noches, profe. Pues yo ya tengo alguna experiencia con C++, el building, Java Okay. y he programado uno que otro PLC. Ok, perfecto, muy bien. ¿Alguien más tiene experiencia en el tema de programación? Uldarico, cuéntanos. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Buenas noches. Cuéntanos. Profe, pues en lo que he hecho en los últimos 2 meses he estado practicando algo muy básico en Java y en C++. ¿Sí? O en C++. Es eso, C++, perdón. Ok, ¿Qué más? Y ya, eso nada bueno. más. Ok, Carolina, Helen,
José, Kelly, Paula, cuéntenme. Si están en ceros, no hay problema. Igual estamos Bueno, profe, yo estaba en practicando el un poco proceso de HTML. de HTML, ok. Pero Pero muy bueno, básico, así, sí. Teniendo Ujú. en cuenta que HTML no es programación, es codificación. Codificación, sí, eh, señor. exacto. Ah, pero bueno, listo. Ya estás adentrado en eso. Y, pero en programación como tal, ¿no? Algún lenguaje No, como Java, pues PHP. sí quiero aprender JavaScript, pero apenas inicié como a ver videos y ciertas cosas que me recomendaron en HTML para pasar luego a CC más. Ok, perfecto, listo, muy bien. Listo, Carolina. Helen, cuéntame. ¿Tienes Buenas experiencia? noches, doctor. Hola, buenas noches. No, no, señor. La Cuéntame. verdad, yo no tengo experiencia en programación. Listo, vale, es válido. Gracias. José, ¿José tiene experiencia en programación? Profe, ¿cómo estás? Pues no, pues he visto, pero nunca no he tenido esa oportunidad, pero pues con ganas de aprender, profe. No, pues he Listo. visto, por ejemplo, videos, explicaciones también, pero igual, por ejemplo, pues para tenerle la base, pues uno tiene que tenerle el soporte, es como, el profe es como el primero. De acuerdo a eso, pues no he tenido como tal esa práctica. Ok, listo. Listo, José, no hay problema. ¿Y Kelly? Kelly está por ahí. Voy a revisar el chat. Ah, bueno, Kelly me dice que no tiene ninguna experiencia. Listo. Ok, perfecto. Uldarico, ya puedes ahí bajar la mano. Si tienes más adelante alguna pregunta o quieres participar, pues vuelves a levantar la mano. ¿Listo? ¿O ibas a decir algo más, Uldarico? No, profe, ya. Eso era todo. Listo. Gracias. Vale, listo. Ok, perfecto. Entonces, bueno, me dicen que están viendo mi pantalla, ¿cierto? ¿Me confirman de nuevo, por favor? Señor, Listo. Bien, una vez revisado el cronograma de la fase 2, pues vamos a ir a ver, bueno, de material siempre hay, bueno, no mucho, ¿no? De la actividad proyecto 3 tenemos como material de formación, pues introducción a la algoritmia, que es el que necesitamos para el día de hoy. Análisis y resolución de problemas aplicando algoritmos, que también nos sirve codificación de algoritmos, la ciencia de las cosas y 2 materiales de inglés. Y en la guía está la guía y los diferentes enlaces para enviar sus evidencias con nombre y código de evidencia. Valga la recomendación, y es que cuando vayan a enviar su evidencia, para que ustedes mismos no se confundan a la hora de adjuntar el archivo en el enlace, la recomendación es que usted le dé al nombre de su evidencia, al nombre del archivo, el código de la evidencia, seguido de su nombre. Eso también nos facilita a nosotros como instructores la calificación, ¿sí? Porque es que a veces envían el archivo, le colocan cualquier nombre o solamente el código de la evidencia. A nosotros como instructores nos toca descargar el archivo. A veces uno abre los archivos y ni siquiera una portada coloca, entonces ahí ya uno empieza a confundirse de quién es que es la evidencia. Entonces, sí les sugiero esa forma de guardar y organizar sus archivos, ¿sí? Con el nombre y código de evidencia seguido de su nombre, ¿sí? O solamente el código de la evidencia, ¿sí? Que en este caso sería este de acá, ¿listo? Seguido de su nombre y ya esa sería la forma correcta de darle el nombre a sus archivos, ¿listo? Y ustedes saben, para que tengan sus evidencias de forma ordenada, se les invita a que ustedes tengan
en sus discos duros, en sus computadores o en el drive de sus correos, organizado de la misma forma en carpetas. Entonces ya deberían tener 2 carpetas dentro de la carpeta 1, fase 1 análisis, 2 subcarpetas, ¿sí? De la AP1 y AP2, y ahí dentro las diferentes evidencias, ¿no? Para que ustedes también tengan un orden en su avance de este proceso. ¿Listo? Y cuando en algún momento de pronto se les solicite alguna evidencia pasada de alguna fase anterior, pues ustedes la ubiquen rápidamente, ¿sí? Porque si tienen todo en una sola carpeta y esos nombres de archivo, pues no son claros, pues ustedes mismos se van a confundir. Y bueno, se los digo por experiencia con otros aprendices de otras fichas que por ese desorden de la información, pues a veces no encuentran alguna evidencia que necesitan, porque recuerden que hay evidencias que son necesarias para desarrollar evidencias futuras. ¿Sí? Por ejemplo, por allá en la fase 3 van a necesitar evidencias de la fase 2, como por ejemplo los casos de uso. ¿De acuerdo? Pues ahí por ahí para que lo tengan presente. Entonces, se les invita a que sean bien ordenaditos en su forma de guardar sus archivos de este proceso. ¿Listo? Bueno, hasta ahí, ¿he sido claro? ¿Hay alguna pregunta? Cuénteme, por favor. Vamos bien, profe. Listo. Entonces vamos a ver la guía de aprendizaje de la AP3, es decir, la guía 3. Y ustedes, por favor, me confirman si ya están viendo la guía en este momento. Sí, profe. Sí, señor. Ok, listo. Bueno, entonces, pues, como ya es costumbre, ustedes que hayan trabajado las guías 1 y 2, pues lo primero que encontramos pues es la información del programa, el nombre del proyecto, la actividad proyecto 3, que es esta, las competencias técnicas que se van a probar y los resultados de aprendizaje, técnicos y transversales, ¿no? Esta guía se tiene promediado trabajarla en 240 horas como mucho para que ustedes puedan lograr esas competencias desarrollando toda esta guía, ¿no? Pero vamos paso a paso, ¿no? Bueno, entonces ya tenemos acá las actividades de aprendizaje y la actividad de aprendizaje 1 se denomina realizar actividades para el desarrollo del pensamiento algorítmico. En esta actividad se estudiarán los conceptos básicos asociados al concepto de algoritmo. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué entienden por algoritmo? Cuando usted escucha la palabra algoritmo, ¿qué entiende por eso? ¿Qué se le viene a la mente? Sin buscar en Google, quiero que ustedes me definan qué entienden por algoritmo con sus propias palabras. Cuéntenme, por favor. Profe, pues para mí es un paso a paso de un número de actividades para lograr un propósito. Vale, listo. Gracias, Pedro. Por ahí va haciendo. Kelly. Kelly. Kelly creo que lo hice por el chat. Algo repetitivo, dice Kelly. Listo. ¿Quién más iba a participar? Creo que Carolina. Carolina, Yo, ¿qué profe. entiendes tú? Dime. Una serie de instrucciones para llegar a un objetivo. Ok, sí. José. Profe, creo que eso es una herramienta que uno, pues, de acuerdo a eso, quiere poder lograr algo. Más o menos. Han dicho
Pues, o sea, tienen la idea, sí, pero vamos a mejorar el concepto esta noche, ¿listo? Han dicho que es una serie de pasos para lograr un objetivo, bien, por ahí va siendo, pero está incompleta. No es una herramienta, José, más bien es una forma de estructurar una resolución a un problema. Uldarico, cuéntanos, Uldarico, puedes activar el micrófono. Bueno, el algoritmo es como, son como operaciones matemáticas en las cuales se cumplen, por decir algo, unas variables, si cumple o no cumple, de acuerdo al problema que se requiera o que se necesite solucionar. Ok, ¿solamente aplicará para las matemáticas? ¿Operaciones No, matemáticas? aplica en todo lo que tiene que ver con la programación, Bueno, porque listo. como puede ser texto, como puede ser numérico. Bueno, listo. Por ahí va siendo. Gracias, Uldarico. Pedro. Pues, profe, yo todos los días trabajo precisamente programando maquinaria CNC y es un conjunto de pasos, actividades organizadas, una Sí. previamente a la otra, para lograr al final de que ya se hace todo el ciclo, que pasa paso por paso, se completa una actividad completa, o como quien dice, el general del requerimiento que se quiere lograr. Ok, muy bien. Listo. Sí, por ahí va siendo la definición, correcto. Muchas gracias por sus participaciones. Bien. De hecho, nosotros, mm, nosotros diseñamos nuestros propios algoritmos en la vida cotidiana y no lo vemos de esa forma. Nosotros lo vemos más bien como la forma de hacer nuestras actividades diarias. Entonces, les pongo un ejemplo. Ustedes, levanten la mano quienes trabajan aquí. ¿Quiénes trabajan acá? Levanten la mano, por favor. Ok, listo, la mayoría. Bien. Ustedes diariamente ya tienen una rutina de actividades para desplazarse a sus trabajos, ¿no? Incluso en sus trabajos también quizás diariamente hacen lo mismo, hacen tareas repetitivas. Por ahí alguien dijo en el chat que eran realizar actividades repetitivas. Entonces agreguémosle que que un algoritmo es eso, es la realización de actividades de forma repetitiva para lograr un objetivo, para lograr algo. Pero adicional a eso, debemos tener en cuenta que son actividades de forma ordenada, de forma lógica. Y como les dije hace un momento, pues los algoritmos los aplicamos nosotros en nuestro diario vivir, porque desde que nos levantamos, nosotros ya hacemos nuestra rutina diaria. Y es levantarnos, quizás tender la cama, quizás hacer algo o quizás algunos primero hagan el desayuno y luego se bañen, quizás otros primero se bañen, luego hagan el desayuno. Y ya es una rutina, pero es eso. Entonces ya tiene un orden para hacer sus tareas. Y eso es un algoritmo. ¿Sí? Entonces un algoritmo es eso, es una serie de actividades que se realizan para alcanzar un objetivo. Y sin darnos cuenta, todos hemos en algún momento utilizado un algoritmo, pero no lo entendemos como ese concepto. Si yo les digo a ustedes, necesito que realicemos un arroz con leche. Algunos dirán, bueno, yo sé hacer arroz de leche, quizás otros digan, yo no sé
hacer un arroz de leche, pero lo averiguo, ¿cierto? Y usted va a Google y le pregunta a Google cómo hacer un arroz de leche, o quizás lo busque como una receta, ¿no? Entonces, eso es un algoritmo, porque ¿qué nos indica la receta? El paso a paso, ¿no? Y la receta también nos indica qué materiales necesitamos, nos dice qué procedimiento debemos hacer con esos materiales y el resultado final va a ser ese arroz con leche. ¿Estamos de acuerdo todos hasta ahí? Y eso es un algoritmo. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta que como nosotros desde la fase 1 vimos una teoría general de sistemas, ¿se acuerdan? ¿Quién me recuerda ese concepto de la teoría? ¿Qué es la teoría general de sistemas? ¿Quién me lo resume ahí rápidamente? ¿Qué nos decía la teoría general de sistemas? ¿Lo recuerdan o ya se olvidaron? Es un conjunto de partes que conforman un todo. Cada parte hace su trabajo independiente, pero se relaciona con el resultado final de las actividades de todos. Ok. Bien. ¿Y en qué parte se divide un sistema? Son tres Los partes. los subsistemas, ¿cómo es que llaman? ¿Los macrosistemas? No, O sea, no, esa es la clasificación. ya, ya, ya. ¿En qué parte se divide un sistema? ¿En uno? ¿Ya se olvidaron? En entrada, proceso y salida. ¿De acuerdo? Pues todo sistema tiene unas entradas, tiene un proceso y un resultado final. Por eso se denomina así, sistema. Es un conjunto de partes interrelacionadas entre sí que, trabajando en conjunto, se interrelacionan y se logra un objetivo final. Lo que pasa es que todo sistema se divide en tres partes, en entrada, proceso y salida, y aplica para cualquier sistema. Nosotros como seres humanos somos un sistema y nuestro cuerpo está dividido en varios subsistemas a su vez. Ejemplo, sistema digestivo, sistema circulatorio, sistema... Bueno, se me escapan en este momento, pero ¿por qué se llaman sistema? Por eso, porque se dividen en entrada, proceso y salida. Entonces, siguiendo con el ejemplo, el sistema digestivo se divide, por la teoría general de sistemas, tiene que tener tres partes, entrada, proceso y salida, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las entradas? ¿Cuáles serían los procesos y salidas de ese sistema digestivo? ¿Quién dijo yo? ¿Cuáles serían las entradas de ese sistema digestivo? La boca, ¿no? ¿Solo la boca? La faringe, No. Sí, ¿qué más? Y el esófago, ¿no? ¿De acuerdo hasta ahí? Y están conectados entre sí, claro. ¿Cuáles serían las partes de proceso de ese sistema digestivo? ¿Cuáles serían las partes que realizan un proceso? Estómago, intestinos, hígado, páncreas. Correcto. Muy bien. ¿Y cuáles serían las partes que ya generan una salida después de haber procesado lo anterior? Intestino grueso, recto o ano. Exacto. Muy bien. Eso. Y todo eso es un solo sistema, que es el digestivo. Y nuestro cuerpo tiene más sistemas. Y entonces ahí nuestro cuerpo, ahí es donde ya entraría la clasificación, que son macrosistemas o son subsistemas, ¿sí? Entonces, nuestro cuerpo es un macrosistema porque se compone de varios sistemas. ¿Me hago entender? Pero a su vez,
quizás el sistema digestivo se divide en subsistemas, porque el estómago es un sistema por sí solo, pero hace parte de un sistema que es el digestivo. Pero por sí solo el estómago es un sistema. El intestino grueso es otro sistema, pero está conectado dentro de un macrosistema, o dentro de un sistema que es el sistema digestivo. Entonces, el intestino grueso es un subsistema de un sistema mayor. Y a su vez el sistema digestivo hace parte de un sistema mayor. Sí, vamos entendiendo los conceptos, ¿no? Bien. Entonces, para diseñar algoritmos, nosotros nos basamos en eso, en la teoría general de sistemas. Entonces, un algoritmo debe contemplar eso, en que ese algoritmo debe tener unas entradas, se deben procesar esas entradas y debe generar unos resultados. ¿Sí? Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, una receta de cocina es un algoritmo. ¿Cuáles serían las entradas? Tomando como ejemplo una receta de cocina. ¿Cuáles serían las entradas? Tener todos los ingredientes y los Exacto. utensilios. Exacto. Ingredientes y utensilios, ¿no? ¿Cuál sería el proceso de ese algoritmo, de esa receta? La preparación como tal, ¿no? Exacto, la preparación como tal con cada uno de los ingredientes, usando cada uno de los utensilios. ¿Y cuál sería la salida? El producto para comer. Exacto. Muy bien, ya el resultado final de la preparación. ¿Sí? Entonces, es eso. Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de lo que es un algoritmo. ¿Listo? Bueno. Bien, entonces ya teniendo más claro qué es un algoritmo, entonces se abordará la definición formal de qué es un algoritmo, las características de pensamiento algorítmico y cómo esto ayuda a plantear soluciones a problemas reales y problemas asociados a la programación. Luego se trabajan cada uno de los componentes requeridos para abordar el problema, identificar cada uno de los elementos de este. Bueno, esto pues vamos ahorita a ver rápidamente también el material de formación, que es Introducción a la Algoritmia, que es lo que nos pide esta primera actividad de aprendizaje, que es la 1. Y ya abordamos la evidencia 1, que se denomina bases conceptuales de lógica proposicional. Entonces, ojo, teniendo en cuenta los conceptos desarrollados durante el componente formativo, ¿esto qué significa? Que primero debemos leer este material, para poder desarrollar esta evidencia. Construir un documento donde se soluciona los siguientes problemas de lógica proposicional, registrando cada uno de los pasos elaborados para llegar a la solución, que es esto. Y construir las tablas de verdad para estos dos enunciados. ¿Sí? Entonces, con base en esto, esta primera expresión, el resultado será falso, verdadero, y esta segunda expresión, el resultado será falso, verdadero. Esto de tablas de verdad y lógica proposicional, es decir, cuando hablamos de lógica proposicional es porque utilizamos operadores lógicos. ¿Se acuerdan cuáles son los operadores lógicos? Tenemos operadores matemáticos, ¿no? Que es la suma, resta, multiplicación, división, raíz cuadrada, bueno, etcétera. Pero ¿cuáles son los operadores lógicos? And, or, yes, not. No. Esos son los conectores lógicos. Pero operadores lógicos, ¿cuáles serán? ¿Cuáles serán los operadores lógicos? ¿De falso verdadero, profe? No. ¿Ustedes se acuerdan del término mayor que, igual que, mayor o igual que? Sí. ¿Sí? ¿Ya se acordaron?
Esos son los operadores lógicos. Es decir, los que nos permiten comparar dos valores. ¿Sí? Entonces, esos operadores me permiten a mí comparar para obtener una verdad o una falsedad. Ejemplo, si yo le digo a usted 3 es mayor que 5, ¿usted qué me dice? Falso. 3, exacto, se obtiene una falsedad. ¿Gracias a qué? Al operador. Si yo le digo a usted 3 es menor que 5, ¿usted qué me dice? Verdadero. Verdadero, exacto. Y si yo le digo a usted 3 es igual a 5, Falso. Falso. eso. Entonces, esa es la lógica proposicional. Y para eso necesitamos de los operadores lógicos. ¿De acuerdo? Y en eso no fallan las computadoras. En cambio, nosotros como seres humanos a veces nos falla esa lógica. ¿Sí? Porque no tendría lógica que usted diga 3 es mayor que 5 y usted me diga verdadero. Ahí hay una falla en la lógica. Porque realmente no es verdadero, es falso. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Entonces, en ese tipo de raciocinio, las computadoras fallan. Bueno, pero sí, ya vamos entendiendo hacia dónde es que me dirijo con esto. Entonces, con base en esto, lo que me decía ahorita el compañero, creo que fue Pedro, que me decía los conectores, on, and, esos son conectores, pero me permiten conectar estas operaciones, miren. Entonces, acá me dice, 2 por 5 es menor que 8. ¿Aquí qué obtengo? Falso. Falso. Y acá tengo 4 por 6 es mayor que 2 por 5. ¿Aquí qué obtengo? Verdadero. Verdadero. Exacto. Entonces, ahora sí, estas son las tablas de verdad. Entonces, ¿qué obtengo de una falsedad o una verdad? Ahí está. Por eso necesitamos estudiar el material, que ahí se explica, ¿listo? Entonces, aquí tengo una falsedad y acá tengo una verdad. Entonces, falso o verdadero, ¿cuál sería el resultado? Y acá tengo 4 más 5 menor que 3. ¿Qué dice esto? ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, profe. Y 5 por 5 más 4 más 25 es menor que 3. ¿Verdadero o falso? Todo eso es falso. Ok. Entonces, acá Yo es creo que falso. es falso. Exacto, muy bien. Entonces, falso y falso, ¿qué me da? Verdadero o falso. Entonces, ahí está. Entonces, aquí tenemos operadores lógicos, operadores matemáticos y conectores lógicos. ¿Listo? Y con eso se construyen tablas de verdad. Pues, ¿qué se obtiene de una verdad? Y este es el conector I y esta V es el conector O, para que lo tengan presente. ¿Sí? Esta V invertida es el I y esta V es el O, el AND y el OR. Perdón, el OR y el AND. ¿Listo? Y con eso se va a armar un documento armando esas tablas de verdad en formato PDF con su respectiva portada. Lo pueden hacer en grupo o individual. Esta primera evidencia, ¿es claro? ¿O hay alguna pregunta? Está claro. ¿Listo? Solo es José, práctico. ¿tienes? Listo. José, ¿iba a preguntar algo? No, profe. Ah, vale, listo. ¿Kelly iba a preguntar algo? Ah, Kelly dice que está en horas laborales. Listo, Kelly. No hay ningún problema. No te preocupes. ¿Pero ibas a preguntar algo, Kelly?
Ya que tienes la mano levantada. ¿Cómo podemos realizar la tabla? Bueno, para eso vamos a revisar el material de formación. Por eso les dije hace un momento, aquí les estoy dando como un resumen, ¿no? Pero para entenderlo mejor, pues primero debemos revisar el material de formación. ¿Cuál es el que debemos revisar? El que nos dice la guía, que es Introducción a la algoritmia. ¿Listo? Entonces, vamos a ir acá. Mientras yo abro el material de formación, miremos la segunda evidencia. Esta es la primera. La segunda evidencia, que es un taller de resolución de problemas de algoritmos en pseudocódigo y diagramas de flujo. Este taller se divide en 2 secciones. ¿Listo? Bueno. Dice la guía, teniendo en cuenta las recomendaciones para el análisis de problemas desarrollados durante el componente formativo de esta actividad, se plantean algunos problemas, los cuales deberá leer detenidamente para luego identificar los elementos de entrada y los resultados esperados. ¿Sí? Yo le agregaría, para que usted identifique los elementos de entrada, el proceso a realizar y los resultados esperados. ¿Sí? Porque recuerden que el algoritmo es eso, es entrada, proceso y salida. Adicionalmente, se introduce el tema de diagramas de flujo, para lo cual deberá realizar una investigación corta respondiendo a algunos lineamientos establecidos en esta actividad. Bueno, ahorita vamos a ver estos ejemplos o estos ejercicios, cómo podemos elaborar un algoritmo que dé solución. Y les propongo un cambio a esta evidencia, para que ustedes, lo que a mí me interesa es que aprendan programación. Y la programación, o sea, el orden correcto para aprender a programar bien es primero aprender a hacer algoritmos, ¿sí? La gente tiene el mal pensar de que, bueno, si yo quiero aprender programación, entonces yo empiezo a aprender Java, empiezo a aprender Visual C++, JavaScript, bueno, etcétera. Y yo les digo que no. Una persona que quiera aprender a programar, lo primero que tiene que aprender a hacer es a diseñar algoritmos. Si una persona aprende a diseñar algoritmos, ese algoritmo diseñado lo puede implementar en cualquier lenguaje, porque es el mismo algoritmo. Entonces, un algoritmo bien diseñado se lo puede implementar en Java, en Visual C, en JavaScript, en C#, en .NET, bueno, en el lenguaje que quiera, en PHP. ¿Sí me hago entender? Si usted aprende a diseñar algoritmos, ese algoritmo usted lo puede implementar en cualquier lenguaje, porque lo único que cambia es la sintaxis. O sea, no es la misma forma de escribir en Java que la forma de escribir en JavaScript o en PHP, pero el algoritmo o el paso a paso como tal es el mismo para todos los lenguajes. Entonces, la base de la programación es el algoritmo y ya usted define en qué lenguaje lo quiere implementar, o en Python, o en, bueno, lenguajes de programación es lo que quiera. Pero ustedes como analistas, su base es esa. Primero diseña el algoritmo y ya luego usted escoge el lenguaje que más le guste. Y repito, ese algoritmo o esa estructura de esa resolución a un problema, usted lo implementa en el lenguaje que quiera. ¿Hasta ahí he sido claro? Entonces, primero aprendamos a diseñar algoritmos. Bueno, entonces, vamos a ver la guía de aprendizaje, introducción a la algoritmia. Perdón, no la guía, sino el material de formación. Listo, ya les voy a compartir este videito. Denme un momento para que lo escuchemos entre todos.
Eh, ¿Me confirman si escuchan el audio del video? Sí, señor. Listo. Introducción. En la vida cotidiana se deben imaginar, diseñar y planear soluciones a problemas corrientes del día a día. Por ende, muchas veces la estrategia divide y vencerás es empleada para afrontar la solución a estos problemas, la cual consiste en tomar un problema grande y segmentarlo en pequeños subproblemas o pequeñas metas, que son más fáciles de abordar y la unión de estas logra la solución a lo inicialmente planteado. Desde un punto de vista computacional, esta estrategia es la más empleada y los grandes sistemas informáticos son la unión de un conjunto de instrucciones computacionales que resuelven problemas puntuales. Aquí se propone facilitar técnicas para el análisis de problemas, usando algoritmos que a un futuro pueden llegar a ser parte constitutiva de un sistema teleinformático. Bien, según el video, entonces, como analistas debemos aprender a diseñar soluciones a través de algoritmos que nos permitan resolver un problema. ¿Listo? Entonces, alguien que me ayude con la lectura de estos párrafos, por favor. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí? Alguien que me ayude para volver la sesión más participativa. Si quiere, colaboro. A leerlo, a leer este Sí. párrafo. Listo. En la vida cotidiana se deben imaginar, diseñar y planear soluciones a problemas corrientes del día a día. Por ende, muchas veces la estrategia divide y vencerás es empleada para afrontar la solución a estos problemas, la cual consiste en tomar un problema grande y segmentarlo en pequeños subproblemas o pequeñas metas, que son más fáciles de abordar y la unión logra la solución a lo inicialmente planteado. Desde un punto de vista computacional, esta estrategia es más empleada y los grandes sistemas informáticos son la unión de un conjunto de instrucciones computacionales que resuelven problemas puntuales. Aquí se propone facilitar técnicas para el análisis de problemas usando algoritmos que a futuro pueden llegar a ser parte constitutiva de un sistema teleinformático. Ok, listo, muchas gracias. Entonces, esta es una de las técnicas para diseñar algoritmos y es dividir el problema. ¿Listo? Entonces, ahorita vamos a mirar más a fondo y con un ejemplo para que lo entiendan mejor. ¿Listo? Entonces, la aplicación apropiada de una serie de pasos detallados puede garantizar una solución correcta de un problema. Es así como la programación de computadoras o construcción de software se basa en esta práctica, que es análisis, diseño, implementación y validación, que es cómo se formula una algoritmia básica. Primero analizar el problema, diseñar una solución e implementarla en algún lenguaje. Y validarla si se obtiene el resultado esperado, ¿no? Bien. Pues la definición de algoritmo, ya el concepto según la Real Academia. Ahorita hablamos un poco de qué era más o menos un algoritmo, pero miremos el concepto según la Real Academia Española, y es que un algoritmo está definido como un conjunto ordenado y finito de operaciones o de pasos que permite hallar una solución de un problema. Entonces, conjunto ordenado, yo le agregaría lógico y finito, es decir, todo algoritmo tiene un inicio y un fin. ¿Listo? De pasos u operaciones que permiten hallar la solución a un problema. ¿Qué es el pensamiento algorítmico? Es así como un problema puede ser abordado de varias maneras y aportar la misma solución. El pensamiento algorítmico es lo que yo les dije hace un momento, es que nosotros comprendamos
que a la hora de diseñar un algoritmo nosotros tenemos que entender el problema y dividirlo en entradas, en procesos y en salidas. Entonces, si yo les digo a ustedes, necesitamos diseñar un algoritmo que nos permita preparar un arroz con leche. Entonces, usted ya ese planteamiento, ese problema, lo empieza a dividir. ¿Cuáles son las entradas? ¿Cuál es el proceso? ¿Y cuál es la salida o el resultado final? Entonces, ahí a grosso modo, ¿cuáles serían las entradas para resolver ese problema? El problema es preparar un arroz con leche. ¿Cuáles serían esas entradas iniciales? Ingredientes, profe. Ok, ¿cuáles? Arroz, Arroz. Mano de obra. leche, No, la mano de obra no. Profe, la primera sería saber qué se necesita y cómo se prepara. Exacto. Vamos a diseñar ese algoritmo, por eso diseñamos nuestra propia receta, a eso les invito. El azúcar. Azúcar, canela, profe, bueno, panela, clavito. clavos, arroz, leche, ¿no? En mi Eso. caso, Agua. el libro de cocina también. Agua. Algunos quizás les gusta echarle pasas, quizás otros les gusta echarles coco, bueno. La Hay leche muchas condensada también le formas, echo. hay muchas formas de hacer un arroz con leche, ¿no? No hay una fórmula única, hay muchas. Pero la estructura del algoritmo es lo mismo, o sea, ¿cuáles son los ingredientes? Es la entrada. ¿Sí? Ahora sí, ¿qué sería lo que sigue? Ya tengo identificados los ingredientes, pero hablamos de más cosas, que son los utensilios. Y el modo de preparación también, ¿no? ¿Cómo se van Eso a ya es el distribuir Las, proceso. Eso ah, ya es ok, el proceso. proceso? ¿Sí? Acuérdese, nuestro pensamiento algorítmico es ese, basado en la teoría general de sistemas es, dividamos nuestro problema en eso, en entrada, proceso y salida. Pues ya abarcamos las entradas. ¿Qué necesito? Ahora sí, ¿cómo los utilizo? Es decir, el proceso. Entonces usted dirá, bueno, entonces empezamos a calentar el arroz con agua, ahora agregue tantos gramos de esto, a fuego tanta temperatura, tanto tiempo, ¿sí? Muy explícito. Porque el algoritmo debe ser claro, debe ser lo más claro posible para que sea genérico el algoritmo, es decir, que cualquier persona que lo lea lo entienda. Y cualquier persona que siga ese paso a paso, ese procedimiento, llegue al mismo resultado. ¿Y cuál sería el resultado? O la salida. ¿Cómo? Sería como el diagrama de flujo de ese producto. No, el resultado es el arroz de leche ya hecho. Ahora, listo para comer. ese algoritmo, llamémoslo así, esa receta, ¿la podemos representar por medio de un diagrama de flujo? Sí. Que eso vamos a aprenderlo acá. Sí, pero ya quiero que se adentren de esa forma de pensar, el pensamiento algorítmico, es eso. ¿Listo? Bien, miremos este problema. Dice, un problema puede ser abordado de muchas maneras y aportar la misma solución. Es decir, el objetivo a la final es que llegar al mismo punto, al mismo objetivo, independientemente del camino que tomemos. Siempre se tendrá en común que resolver la secuencia de pasos ordenados. Por ejemplo, si se pasa una hoja de papel cuadriculado a los aprendices de una clase y se les pide que dibujen un cuadrado sin levantar el lápiz, quizá haya algunos que lo hagan de forma diferente, ¿no? Por ejemplo, el aprendiz A puede ser que inicie dibujando el cuadro de esta forma. De arriba, derecha, abajo y derecha. Izquierda, perdón. Quizás el segundo aprendiz inicia al revés. Lo dibuja en sentido contrario a las manecillas.
Quizás otro lo dibuje en esta forma, ¿sí? No siguiendo un lado a lado continuo, sino quizás dibuje los lados laterales de primero y los lados superiores de segundo. Entonces, ¿pero el resultado es el mismo? Claro. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, y es que un algoritmo no es la última palabra para resolver un problema. O sea, es una propuesta de solución. Los algoritmos son eso, son propuestas de cómo solucionar un problema. Entonces, si yo les pongo a hacer una receta a ustedes de cómo hacer un arroz con leche, cada uno va a hacer su propuesta de forma diferente para obtener un arroz con leche. Porque algunos propondrán más ingredientes que otros, la forma de preparación quizás varía entre uno y uno, pero ¿todos son válidos? Claro, un algoritmo no es único, no es decir es que este algoritmo esté bien o está mal, no. Si el algoritmo me lleva a la solución esperada, es totalmente válido. Entonces, eso para que lo tengan presente. Bueno. De solución de problemas y programación. Los algoritmos son una herramienta que permite escribir claramente un conjunto finito de instrucciones. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Se propone diseñar un algoritmo para pagar una computadora. Entonces, los algoritmos se representan. Esta es una forma de representar un algoritmo en su forma de pseudocódigo. También podemos expresarlo de una forma de diagrama de flujo. ¿Listo? Entonces, vamos a tener en cuenta este ejemplo. Y nosotros vamos a dividir este problema en entradas, proceso y salida. Alguien que me ayude a leer este problema, este problema de ejemplo, por favor. Y ahorita lo resolvemos de forma sistémica. Alguien que me ayude a leer este ejemplo, a ver cómo lo podemos resolver. Yo te ayudo, profe. Dale. Don Juan necesita decidir cómo comprar un teléfono celular que cuesta 870.000 de contado o 980.000 a crédito. Él tiene 630.000 pesos en efectivo. Luego de revisar las preguntas previas, se puede concluir. 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 Como el efectivo que tiene Don Juan no le alcanza para comprar el teléfono celular de contado, entonces él tiene dos opciones: comprarlo completamente a crédito o también pagar una parte de contado como cuota inicial y el resto diferido a crédito. Para poder resolver este problema se debe conocer el número de cuotas en el que difiere, si desea pagarlo totalmente a crédito, o conocer el número de cuotas y el valor total del celular si se da una cuota inicial de 630.000 pesos. Ok. ¿Cuáles son para ti los datos de entrada? Y pueden participar los demás compañeros. ¿Qué tenemos como entrada y base? Yo diría que el presupuesto que él tiene como tal. Ok, que son 630.000 ¿Qué pesos. son? ¿Solamente esa sería la entrada o hay más? El precio del celular también. Ok. El teléfono cuesta 870.000 de contado. Y el precio a crédito es 980.000. Entonces tenemos tres daticos aquí. Precio de contado, precio crédito y el ahorro de Don Juan, ¿no? Tomémoslo como ahorro, ¿no? ¿Cierto? Bueno. Ya con esto puedo iniciar a analizar, a resolver este problema. ¿Qué es lo que o sea, cuál es el objetivo final? ¿Qué es lo que se espera al final del ejercicio? Que él pueda comprar el teléfono, ¿no? El tema es analizar si le conviene más comprarlo de contado o a crédito. Entonces aquí ya tenemos una variable, es que Don Juan no tiene el total
para comprar el teléfono de contado. No le alcanza. Por lo tanto, él tiene dos opciones. Comprarlo todo a crédito o abonar lo que tiene en una parte del contado y el resto diferirlo a crédito, es decir, la diferencia. Para poder resolver este problema se debe conocer el número de cuotas en el que difiere si desea pagarlo totalmente a crédito o conocer el número de cuotas si y el valor total diferenciarlo de los 630.000 pesos. Entonces, por lo general, cuando uno saca un celular a crédito, ¿a cuántas cuotas es? Dependiendo, 6. hay 12, 24, 36. 36 cuotas es lo más bajito o lo máximo. Creo que esa es la máxima. Entonces, 6 meses. lo más bajito creo que es a 12 meses, creo. 12, 24 y 36 meses, creo, si no estoy mal. Creo que ya ahorita hay para 6 meses. Sí, también. Ah, ok. Bueno, entonces serían 6, 12, 24 y 36 meses, ¿no? Y es conocer, miren, lo importante es conocer acá el número de cuotas. Si él quiere sacar el celular totalmente a crédito o pagando de cuota inicial los 630.000 pesos. Entonces, ¿qué operaciones tendría que hacer ahí para sacar esas conclusiones? ¿Cuál es el proceso ahí a realizar? Ya tengo los datos de entrada. ¿Cuál creen ustedes que sería el proceso a realizar? Puedes hacer... Bueno, mirar en cuántas cuotas quedaría si lo va a pagar completamente a crédito. Y Exacto. posteriormente también hacer la cuenta de si da una cuota inicial y cuántas cuotas le quedaría para terminar de pagar. Exacto. Entonces ahí el problema me está llevando a ese punto. No conozco el número de cuotas, pero debo preguntarlo, ¿no? O sea que eso hace parte de que de una entrada o dentro del proceso del algoritmo. Una entrada. Una entrada. Dentro del proceso se pregunta cuál es el número de cuotas para poder calcular el valor a pagar de acuerdo al número de cuotas. Luego de este número de cuotas, ¿qué debo hacer? Hacer una resta, ¿no? ¿Cuál es el valor más alto? Si restar 870.000 o 980.000 que es a crédito. Digamos que este crédito es de 12 cuotas, un ejemplo. Yo resto. Debo restar para saber qué me conviene más. Entonces aquí resto el valor a crédito y el valor que yo tengo o que puedo abonar. Aquí serían 350.000. 350.000. ¿Cierto? Entonces, dentro del proceso, ¿qué tengo que hacer? Una resta, ¿no? Para poder hallar esos 350.000 pesos. Dentro del proceso va una resta. Y ahora sí, esa resta, ¿a cuántas cuotas me lo pueden dar? Es decir, esos 350.000. Se divide. Si yo digo que el número de cuotas son 12, entonces esos 350. Si don Juan da sus 630.000 pesos en efectivo, el saldo son 350.000. A 12 cuotas, ¿qué tengo que hacer para calcular a cómo me queda cada cuota? De esos Divide el valor. Calcula División. Una división. Sí. Una división. Correcto. Es decir,
la resta entre 980, es decir, el valor de crédito y el valor ahorrado me da 350. Ahora esos 350 dividido entre el número de cuotas. Da 29.166. Exacto. Entonces ahí, como respuesta, le estoy diciendo a don Juan, si usted abona da su celular los 630.000, le quedan 12 cuotas de 20, ¿qué? 28.000. 29.166. Exacto. Eso es la salida a ese problema. Ya son las salidas. Sí, sí me hago entender. Miren cómo estructuré este problema en entradas, procesos y salidas. Bueno, les pongo otro ejemplo, uno más sencillito. Digamos que necesitamos diseñar un algoritmo para calcular el área del triángulo. ¿Qué me proponen ustedes? O sea, ¿qué es lo primero que tenemos que pensar? Dividir ese problema en entrada, proceso y salida es lo primero, ¿sí o no? Entonces, el objetivo es calcular el área del triángulo. Entonces, usted ya en su mente divida entrada, proceso y salida. ¿Cuáles serían las entradas que necesito para calcular el área del triángulo? ¿Cuál es el área del triángulo, por cierto? ¿Se saben la fórmula? Un medio de la base por altura. Base por altura. Ok. Base por altura sobre 2. ¿Cierto? A ver, busquemos acá. Área del triángulo. Área del triángulo. Aquí está. ¿Correcto? Ahí están viendo la imagen. Sí, bro. Listo. El objetivo es calcular esta área. Este es mi objetivo. Entonces, teniendo ese pensamiento algorítmico, es decir, dividir el problema en entrada, proceso y salida, ¿cuáles serían las entradas a ese problema? ¿Qué necesito? La fórmula y la medida No. de... No. ¿No? No, señor. Es claro que es para... Ahí están viendo mi pantalla bien, ¿no? Sí, ¿cuál es la pregunta? Mi La objetivo entrada es calcular el área. Mi objetivo es calcular el área. ¿Cierto? Necesitamos datos. las medidas, ¿Cuáles datos? ¿Cuáles datos? Las La las medida de medidas la del base y triángulo. la altura. que nos solicita la fórmula. No. Las medidas que necesitamos. ¿Y cuáles son las medidas que necesitamos? Pues la medida de la De base la y base y la altura. la altura. Exactamente. Como quien dice, tenemos dos variables. Ujú. O sea, para calcular el área, necesito saber la base Y la altura. y la altura. Esto son entradas. Ahora sí, una vez con esta entrada, ¿qué calculo? La fórmula. Por lo tanto, la fórmula es que Base por altura sobre 2. es el proceso. O sea, esta multiplicación y esta división, esto que estoy resaltando aquí, es el proceso de mi algoritmo, es el proceso. ¿Y cuál es la salida? Dado El área. el resultado del área. Correcto. Bien, entonces, ¿cómo diseño un diagrama de flujo para ese problema? Entonces, hay una aplicación que se llama DFD, no sé si ustedes la han utilizado. Sí, señor. Entonces ahí ustedes lo descargan, yo lo tengo por acá, espérenme a ver, ¿dónde es que yo tengo el DFD?
Aquí está el DFD. Entonces me permite diseñar algoritmos. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesito para diseñar un diagrama de flujo? Entonces, ya entendí que mi problema de esta área, yo tengo dos variables de entrada, que es la base y la altura, ¿no? Y acá lo represento como entradas o lectura. Entonces, acá tengo la base y tengo la altura. Tengo dos variables, base y altura. Ahora sí, ¿cuál es el proceso? El área es igual a ¿qué? Base por altura dividido 2. ¿Y cuál es la salida? El área. El área. Exacto. Miren. Entonces tengo entrada, proceso, salida. ¿Listo? Entonces, ejecutémoslo aquí. Valor 1. ¿Cuál es el valor 1? Digamos 5. ¿Qué más me pide acá? El valor 2, que es A, la altura. Digamos 6. ¿Cuánto darías? ¿Cuánto me debería dar el resultado ahí? ¿Cuánto debería 15. darme el resultado? Muy bien, aquí está. ¿Sí? Entonces, podemos decir que este diseño está bien porque me lleva el resultado. Entonces, mire cómo convertí esto en un diagrama de flujo. ¿De acuerdo? ¿Qué hice yo? Dividir mi problema en estas tres cositas: entradas, proceso y salida. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta ahí me hice entender? Sí, profe, gracias. Ok. Entonces, les voy a compartir, denme un momento, les voy a compartir un material para que se diviertan bastante. Y hay otra aplicación, aparte del DFE. Aparte del DFE, bueno, yo les voy a compartir, a ver si lo tengo aquí, espérame. Ah, sí, aquí lo tengo. Les voy a compartir. Dentro de esta carpetica, que se llama DFD, está el manual de esta aplicación para que lo lean, lo aprendan a utilizar mejor. Es decir, el manual de este programita. ¿Listo? Aquí está el manual y algunos ejemplos. Esta es un tallercito para que ustedes hagan estos ejercicios dentro de este DFD. Ahí practican. ¿Listo? Entonces, aquí está estos ejercicios resueltos, pero ya están, como ya están resueltos, pero usted ya entiende que están diseñados dividiendo el problema en entradas, procesos y salidas, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que este algoritmo, este ejercicio, ¿cuáles son las entradas? Esta es la entrada. Este es el proceso y esta es la salida. ¿Sí lo ven? Pues aquí tenemos nuestro problema realizado. Y pues la idea es que ustedes practiquen haciendo todos estos ejercicios, todos estos, en DFD. Ahora, hay un programita que también es muy interesante que se denomina PSIN. Aquí está el instalador de PSIN. Hay un tutorial también, ¿sí?
y hay ejercicios para que los hagan acá. Lo interesante del PSeInt, ¿qué es? El PSeInt les permite a ustedes esto. El PSeInt les permite a ustedes hacer el pseudocódigo, es decir, ustedes en PSeInt hacen el algoritmo y él automáticamente le genera el diagrama de flujo. Automáticamente. ¿Listo? Entonces, este programa es más completo aún todavía. Porque, o viceversa, del diagrama les permite generar el pseudocódigo. ¿Listo? Entonces, esto es DFD, diagrama de flujo de datos. Y esto es pseudocódigo. ¿Listo? ¿Qué es lo chévere de esto? Era lo que yo les decía hace un momento. Que si usted ya aprende a diseñar algoritmos de esta forma, esto que está aquí es lo que usted ya lo lleva al lenguaje. Usted ya lo lleva al lenguaje de programación. Llámese Java, llámese PHP, llámese JavaScript, llámese Python, llámese Visual C++, ¿sí? Es el mismo algoritmo el que usted ya lo lleva al lenguaje que quiera. ¿Más claro hasta ahí? Pues por eso, un buen programador primero diseña algoritmos. Y el algoritmo que usted diseña, eso ya lo lleva al lenguaje que usted quiera. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el camino correcto para aprender programación. Entonces, les voy a compartir esta carpetica para que se diviertan todos. Se llama DFD. Los comparto aquí en el chat y alguno que esté en el compu me confirma si les deja abrir el link. Por mi parte no tengo acceso al chat. Mi parte tampoco. Tengo chat profe. ¿Ustedes tienen grupo de WhatsApp? Sí, Yo sí, profe, gracias. Sí, profe. ¿Ves? ¿Quién tiene acceso al Sí, chat? ya, Que me ya. confirme el link. Carolina, Comparte ¿nos ese link ayuda por la el grupo de Carolina? WhatsApp. ¿Será que Carolina nos ayuda? Yo, profe, ya tengo acceso. Con este, ¿no? ¿Sí? Entonces tú puedes compartir este link en el grupo de WhatsApp. Claro. Listo. Kelly, por favor, que no me deja aquí. Y de todos modos, vamos a Vale, hacer lo lo voy a siguiente. compartir y me confirmo. De todos modos, yo les voy a dejar el link. Yo les voy a actualizar el anuncio. Porque ahí tienen material extra, ¿no? O sea, material de lectura tienen bastante. En el anuncio yo les puse un material extra, ¿no? También para que lo abran, lo descarguen, lo tengan en sus documentos y con tiempito lo lean. Pero aquí en el anuncio les voy a actualizar ese link del DFD. ¿Sí? Aquí en el anuncio tienen material extra, tienen introducción y construcción de algoritmos para que lo lean, fundamentos de programación. Y aquí les voy a compartir el enlace también de este material, de estos programitas y este material de lectura. ¿Vale? Pues para que ustedes practiquen. Aquí voy a subir es el programita. Ah, no, aquí está. Aquí está el DFD. Es un ejecutable, no tienen que instalarlo, simplemente lo descarguen, lo ejecutan y les abre esta interfaz. ¿Listo? Aquí está el DFD. Este Balsamic, no, todavía no. Este no. Y el PSIN. Aquí está el instalador, el tutorial. Y estos ejercicios, estos mismos ejercicios de que les
puse aquí, aunque aquí hay otros ejercicios resueltos que me parecen más completos, porque este tiene el ejercicio, el problema, el pseudocódigo y el diagrama de flujo. Estos son más completos todavía. Entonces trabajen mejor este que dice ejercicios resueltos. Y los trabajan bien sea en PCIN, no, trabajenlos en PCIN, estos ejercicios resueltos. Y entre más ejercicios hagan, más comprensión y más pensamiento algorítmico van a tener, entre más ejercicios practiquen, ¿listo? Entonces, pues es eso. Y entonces la propuesta que les tenía de la guía era que me van a hacer, en lugar de estos ejercicios que están acá, de la sección 1 y 2. Ah, no, perdón, la sección 2 sí la van a hacer, porque esta investigación, pues no es investigación porque esto está en el material que les acabo de compartir. Aquí en esta carpetica está. La sección 2 sí me la van a hacer como está en la guía, pero la sección 1 es, en lugar de resolverme estos problemas, me van a hacer los ejercicios resueltos. Es decir, de estos ejercicios me van a hacer al menos 10. ¿Aquí cuántos hay? Hay un total de 16. Bueno, 8. La mitad. Me van a hacer la mitad y eso es lo que me van a enviar. Pero que no sea un copy-paste, ¿no? Sino que me van a enviar los archivos que están, que genera el PCIN. Me los envían en una carpetica comprimida. ¿Sí es claro hasta ahí? Profe, o sea, Ay, no entendí. 8 ejercicios y la parte 2 del taller, ¿sí? Exacto. Vale. O mejor aún esto, póngale cuidado. Como la sección 2 sí me la tienen que entregar en un documento, es decir, esto me lo tienen que entregar en un documento también en PDF, ¿no? En ese documento me van a pagar los pantallazos que le genere el PCIN, es decir, esto. ¿Sí? Esto que está aquí. De los 8 ejercicios del taller resuelto, esto me lo van a poner en el documento, es decir, que se vea el diagrama y el pseudocódigo. Y en el mismo documento la sección 2 de la guía, es decir, de este taller. O sea, entregamos Es un decir, solo documento. exacto, un solo PDF. Entonces, la primera Ok. sección con 8 ejercicios, con los pantallazos que hagan en PCIN, y la sección 2, que sí es lo que dice la guía, que es esto de qué es un diagrama de flujo, cuáles son los símbolos, y esto está en el documento del DFD, que ahí está, también se los compartí. Entonces no tienen que investigar nada, sino leer los documentos que les compartí. Y esas son las 2 evidencias de la noche de hoy. Y acá, pues en el material de formación, pues está lo de las tablas de verdad, ¿no? Acá está. De la lógica matemática. Acá habla de las tablas de verdad, mírenlo, acá está. Entonces, ahí les queda de tarea la lectura. Yo les hice un resumen al inicio, pero con ese resumen ustedes se acordaron lo que vieron en el colegio hace tiempo, ¿no? Porque eso sí se vio en el colegio. En bachillerato se ve eso. Bueno, entonces esas son las 2 evidencias y pues la invitación a que practiquen mucho algoritmo y luego esos mismos ejercicios que les compartí ya los desarrollaremos en un lenguaje. Puede ser Java, puede ser Visual, puede ser Python, puede ser otro lenguaje. Pero entonces cuando estemos allá es porque usted ya tiene su algoritmo. Entonces el algoritmo, que es esto, es el pseudocódigo, eso ya lo pasamos al lenguaje. Entonces, por ejemplo, este pequeño algoritmo, este pseudocódigo, ya lo pasamos, por ejemplo, a Java, o lo pasamos a Python, o a C# o a PHP. Bueno, ahí
ya empezamos a entrarnos a los lenguajes de programación, pero ahorita entrémonos es en el mundo de los algoritmos. ¿Listo? Bueno, preguntas hasta ahí. ¿Quedó todo claro como el agua turbia? Profe, ¿estas dos actividades hasta qué plazo están? Le invito a ver el cronograma. Ok. Pero recuerden que si no alcanzan a entregarlo según la fecha que está en el cronograma, no hay ningún problema. Yo les dejo de todos modos habilitado el envío tardío hasta diciembre, no hay problema. Pero sí procuremos, pues, enfocarnos estas dos primeras evidencias dentro de los tiempos del cronograma. ¿Listo? Pero... Yo creo antes de venir a vacaciones. Sí, pero pues procuremos que no se nos acumulen tantas evidencias, que no procrastinemos. Porque si no, pues obviamente, según el cronograma, pues vamos a ir avanzando en más evidencias y entonces se les van a ir acumulando, ¿no? Entonces, pues aprovechen el tiempo y vayan evacuando estas dos primeras. Y practiquen mucho. ¿Listo? Bueno, entonces, pues nada, les agradezco mucho. Sí, claro, dime, Kelly. ¿Estas evidencias se pueden hacer en grupo? Sí, en grupo. Las pueden trabajar en sus grupos de trabajo o individual, como quieran. Pero preferiblemente practiquen ustedes. O sea, preferiblemente háganlo individual, preferiblemente. Si lo quieren trabajar en grupo, lo pueden trabajar en grupo. Pero lo que pasa es que la programación se aprende individual. O sea, no hay forma de aprenderlo en grupo. O sea, como evidencia, sí, se pueden dividir y normalmente en un grupo dicen, bueno, yo hago 2 ejercicios, usted hace otros 2 y usted hace otros 2 y hacemos el documento. Eso lo pueden hacer, sí. Pero como aprendizaje autónomo, como les dije hace un momento, entre más ejercicios ustedes hagan, van a aprender más. Y realmente este tema del algoritmo y programación se aprende es individual. Entonces, pues ahí se las dejo. Es decisión de ustedes. ¿Listo? Bueno, pues los felicito, han estado muy juiciosos y juiciosas, han estado conectados al proceso. Espero que sigan así, que organicen su tiempo de estudio para que no se dejen pasar tanto tiempo para hacer evidencias. Y así vamos avanzando en aprendizaje. Yo sé que ustedes en la primera fase ya han ido aprendiendo conceptos, cositas, y pues van a seguir aprendiendo más cosas, porque este programa tiene mucho contenido. Entonces, pues nada, mucho ánimo y gracias por la participación. Una feliz noche a todos, que descansen. Gracias por su tiempo. Y una próxima oportunidad nos vemos. Muchas Muchas gracias, profe. profe. Vale, feliz noche a todos, que estén bien. Hasta luego. Gracias, igual. Hasta luego.